Y a las 10 de la mañana, 15 minutos, nos metemos en uno de los temas de portada que tiene que ver con la presencia que habíamos anunciado sobre el comienzo del programa, el defensor del pueblo, Daniel Frangía. Daniel, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya ha tenido un tiempo prudencial como para empezar a dimensionar la magnitud que en la práctica, que en el día a día tiene la Defensoría, sobre todo, y lo charlábamos de alguna manera en la previa, en un contexto donde hay determinadas áreas del Estado que están tan interpeladas, ¿no?, en este discurso político e incluso en decisiones políticas, y muchas de ellas tienen que ver con el control o con lugares a los que podía recurrir. Pienso, por ejemplo, hoy no está el INADI frente a un hecho de discriminación, ¿no? ¿Cuántos aspectos que se le han incorporado también a la Defensoría como desafío? Bueno, lo primero, contarte que estamos terminando lo que para nosotros fue la etapa diagnóstica, que era un gran desafío porque era ser capaces de transitar estos últimos 3 meses que nos tocaban a nosotros de conducción de la Defensoría, mientras podíamos conocerla a fondo. Mi mamá siempre me decía que la realidad superaba la ficción. Entonces uno tenía razón su mamá. Absolutamente. Uno se imaginaba muchas cosas, pero cuando llegas, me acordé porque la realidad superó lo que uno imaginaba. Positivamente, quiero aclararlo. Y entonces el primer gran desafío era convivir en una etapa donde por un lado íbamos a estar conociendo la Defensoría a fondo, sin que ningún programa que estuviese vigente se quedara inconcluso o se truncara por esta cuestión que nosotros estábamos realizando de diagnóstico. Así que eso está concluyendo con mucha información y posibilidades de planificación hacia adelante. En el medio, a esto que vos planteas, que yo creo que es correcto, se le agrega también un profundo cambio de época que me parece todavía no terminamos de comprender las dimensiones que tiene, la magnitud que tiene, que nos lleva a pensar si no se han corrido los límites de lo que considerábamos vulnerabilidad. Y lo que antes creíamos que no éramos vulnerables, hoy empezamos a entrar en una etapa de vulnerabilidad, lo que corre un nuevo límite, porque entonces ¿y eso dónde aparece? ¿Te das cuenta que perdiste aquello que habías naturalizado? Bueno, es que la transformación digital que se está proponiendo nos sacó a todos del piso. Es muy difícil poder imaginarnos con certeza, con certidumbre, qué va a ser de nosotros mañana. ¿Va a estar un robot sentado acá o no va a estar un robot sentado acá? Y hago una pregunta bien al extremo, pero desde ahí traigámoslo a lo que se nos ocurre. Y eso me parece que no lo estamos terminando de dimensionar, más allá del cambio del robot, del impacto que eso puede suceder y cómo se preparan las sociedades para afrontar ese impacto que te cambia toda la lógica. Digo, si vos antes pensabas el transporte público en una ciudad a partir de que todo el mundo se levantaba e iba a trabajar a su lugar de oficina, era un modelo de transporte. Si hoy eso se ve alterado, modificado, sin juicio de valor, no importa si bien o mal, por el trabajo en casa, por el desempleo, por los cambios de hábitos laborales, el sistema de transporte te cambia. Absolutamente. Bueno, esa reconfiguración nos pone en un estado de vulnerabilidad a la cual no estábamos preparados, pero no porque no lo podemos resolver, sino porque no estaba esto en escena. Nadie iba a imaginar que esto iba a ser tan rápido como sucedió. Ahora, hay elementos directos. Digo, pensemos en la coyuntura, lo que está pasando con el tema de los jubilados, ¿no? En tiempos de digitalización, donde se supone que deberíamos facilitarle a los más vulnerables las condiciones y demás, vemos a jubilados haciendo cola al frente del PAMI, pasando por un extremo calor, expuestos a situaciones que son dramáticas. Digo, un jubilado que no sabe, está haciendo cola para ver si se va a poder conseguir los medicamentos. Digamos, esto que se supone debería facilitar nos está llevando a contramano a condiciones cada vez peores. Bueno, te propongo sí, que dividamos.
para seguir con la línea del análisis Sí. de esto que estamos diciendo, de estos escenarios de vulnerabilidad que yo estoy proponiendo, y en todo caso después nos metemos en lo del PAMI puntualmente. Pero eso que vos propones, que presentas, está muy interesante, porque es lo que nosotros denominamos ese universo digital, que por un lado nos da un montón de posibilidades y por otro lado nos da un montón de peligros. ¿Cuál es el principal peligro que tiene una persona mayor frente a eso? Entra en un universo que desconoce. Algunos lo manejan mejor, de memoria, pero la inmensa mayoría entra en un universo que lo desconoce. Entonces se siente más cómodo, mirá la paradoja, asistiendo a un lugar donde históricamente fue, digamos, lo que nos criamos, la famosa fila para esperar a ser atendido. Entonces vos pensás un sistema donde a lo mejor se puede resolver desde el campo digital, pero quien lo va a usar se siente más cómodo en el campo analógico tradicional. Lo que supone, Daniel, es que lo que debe, cualquier medida debe pensarse en la mejora de la condición del destinatario. Comparto absolutamente. Porque si al jubilado lo sometemos a una digitalización compulsiva, cuando no encuentra esas respuestas. Yo, mira, recuerdo las condiciones de pago a los que lo sometían en el Banco Superville, que esto ha pasado por la Defensoría, ANSES y demás, ¿no? Jubilados que debían hacer colas porque no les garantizaban las condiciones de explicarles en los cajeros o con la tarjeta de débito cómo debían hacer y demás. Entonces, como el banco necesitaba ese atajo, los exponían. Y durante, por lo menos años, pero digo 2 años, los jubilados hacían cualquiera que pasaba por la calle Sobremonte, los veía hacer largas colas para cobrar las jubilaciones. Se generan condiciones que siempre favorecen al sistema antes que al destinatario. Bien, comparto mucho lo que planteas. Ahora entremos al tema del PAMI entonces. ¿Qué hicimos nosotros? Sí. Ni bien surgió la medida, empezamos a monitorear el comportamiento de las filas. Eso fue durante toda la primera semana de trabajo para ver cómo impactaba este cambio que se proponía. Inmediatamente gestionamos una audiencia con el director del PAMI para también interiorizarnos de cómo lo estaban viendo ellos al sistema de adentro y qué podíamos proponer nosotros a partir de estas cuestiones. ¿Qué fuimos viendo? Que la cuestión de las filas se fueron normalizando a situaciones razonables, porque nosotros, más allá de cualquier cambio que se pretenda llevar adelante, hay condiciones que son, desde nuestro punto de vista, innegociables. La primera es, ninguna persona que necesitando asistencia o cobertura médica puede quedar afuera porque hay un cambio de sistema. Esto para nosotros es innegociable. Y lo segundo, el trato que debe recibir esa persona para poder acceder a esta situación debe ser un trato digno. Esto también es innegociable para nosotros, porque si, digamos, te voy a dar la cobertura, pero después de 6 meses de tenerte haciendo una fila, es un trato absolutamente ¿Y qué sería lo normalizado de la fila? Bueno, nosotros lo que vemos es que el tiempo de espera ha disminuido considerablemente, que las gestiones evidentemente han encontrado el causal o los canales que se estaban buscando, tanto desde lo digital como en el campo de quienes asisten al PAMI, por lo menos en los monitoreos que nosotros estamos observando, monitoreos que permanecen mientras el sistema esté en transición, porque, digamos, si nos desentendemos, en cualquier momento esto puede volver a producirse. Y esto fue un poco lo que pudimos conversar con el director del PAMI, donde además de ponernos a disposición en lo que uno pudiese ayudar, como por ejemplo lo hizo la Defensoría al momento de recategorizar para las tarifas de los servicios públicos, ver en qué podíamos ayudar. Ellos nos dijeron que por el momento tenían la situación en los términos o en los parámetros que entendían eran razonables. Nosotros estamos comprobando que eso efectivamente se dé. ¿Qué es que esto se dé? Esto que estamos diciendo, digamos, no puede haber personas esperando en una fila bajo el rayo del sol horas y horas. Esto no puede existir. Ellos garantizan que esto lo solucionan ni bien sucede, y bueno, estamos con respecto a este tema en eso. Con respecto a cómo funciona el sistema, estamos empezando a abrir canales de diálogo con otros actores del sistema de salud para ver
si el impacto tiene consecuencias negativas. Por ejemplo, colegios de farmacéuticos. Esta medida que instrumentó el gobierno ha llevado a que haya jubilados o personas mayores que dejen de consumir remedios que tienen que consumir porque no los pueden pagar. Bueno, esto es un interrogante que nosotros queremos conversar con el colegio de farmacéuticos, porque evidentemente, si esto es así, acá se está vulnerando un derecho. Ahora, hay una cuestión, estamos dialogando con Daniel Franquilla, defensor del pueblo de Río Cuarto, que yo lo decía en el comienzo del programa, a mí me irrita mucho, lo he vivido periodísticamente a lo largo de tantos años, ¿no? Estas cosas solamente pasan con los pobres, con los vulnerables, ¿no? La persona que tiene recursos, si vos necesitas una exhibición de impuestos, un beneficio tal y sos productor o sos empresario, no haces cola, no quedas expuesto, nadie te ve realizando ese trámite. Yo me acuerdo, lo discutí mucho cuando sucedió con el beneficio durante la pandemia a los sectores más vulnerables, ¿no? Que los hacían ir hasta el correo y estaban 3 cuadras mostrándose y uno veía y sabía quién iba a recibir el subsidio y de qué manera. A los pobres se los expone, a los vulnerables se los expone. Y esto está pasando de nuevo con los jubilados. Porque los jubilados que están yendo a buscar el medicamento son los más vulnerables. Y se los vuelve a exponer, y se los vuelve a visibilizar. Me parece que son instrumentaciones que tienen el Estado sistemáticamente, y esto trasciende a gobierno, aunque en este caso tiene que ver con la política que está aplicando Milei con el tema de los jubilados, que debería modificarse. No puede ser que siempre sean los que pagan estas circunstancias los más humildes, ¿no? Este es un debate interesantísimo el que plantea. Nosotros se discutió en el encuentro que tuvimos la semana pasada en Posadas, entre los defensores nacionales de todo el país, acerca de si era justo, no sé si la palabra es la correcta, pero si estaba bien esto de tener que ir a declarar certificado de pobreza. Bueno, claro. Si en cada cuestión lo teníamos que hacer. Que fíjate, si lo vemos desde el otro lado, en la cuestión de la declaración de impuestos, en Argentina el sistema es también de declaración voluntaria, es decir, vos armas tu declaración jurada y después el Estado se encarga de controlar si le hiciste en forma correcta, si tuviste algún esquema de evasión o no. Me parece que esas son cuestiones que son interesantes poder debatir. Nosotros en esto que yo decía del diagnóstico y la planificación de la Defensoría nos fijamos 2 grandes líneas de trabajo. La primera línea de trabajo es lo que nosotros denominamos gestión interna, gestión inmediata, que es frente al problema vulnerado en forma inmediata hay que actuar urgente. Eso no tiene tiempo, digamos, no puede esperar. Si vos no tenés el remedio y lo necesitas hoy, eso es urgente. Bueno, ese es otro elemento, ¿no? Eso es ahora, una vez que eso está, llamémosle, cubierto, empieza esta segunda posibilidad, que es la otra pata que nosotros le pensamos imprimir a la Defensoría, que es una pata que tiene, o una mesa que tiene una pata en la prevención, pero también una pata en imaginarse mecanismos que hagan que la vulnerabilidad no se vea agravada por acciones que, si bien pueden tener buenos fines, se terminan de alguna forma llevando adelante denigrando o generando mayores niveles de vulnerabilidad. Es un enorme desafío el que nos hemos propuesto con respecto a eso. Ojalá lo podamos materializar en la magnitud en la que nosotros estamos pensando, que justamente nos permita estas otras situaciones. Mira, si uno se para y ve el esfuerzo que está haciendo la sociedad hoy, es realmente una cosa pocas veces vista. Esto obliga, más allá de los posicionamientos ideológicos, obliga a que quienes tenemos responsabilidades públicas tengamos que redoblar los esfuerzos y el compromiso en no defraudar, en no estar en menor medida con este esfuerzo que se está realizando. ¿Por qué digo esta cuestión? Porque me parece que nosotros ya no alcanza con la simple planificación, es decir, vamos a planificar esta medida y vamos a ver cómo sale. Porque la gente está en niveles límites. Entonces, cuando vos tenés una medida que parece ser muy buena,
supongámoslo, pero está mal aplicada, se enreda con estas otras cuestiones o lo que fuere, bueno, esa medida entra en riesgo, entra en crisis, vulnera aún más derechos. Entonces, ahí es donde la Defensoría se propone estar también con los ojos alerta para poder decir, che, esto como lo están ejecutando mal. En el PAMI, en la municipalidad, en la provincia o en el campo privado. Porque en el campo privado es donde nosotros también recogemos muchos servicios, porque al Estado, al que muchas veces se lo critica y se lo destrata, siempre se le encuentra el rostro humano. Siempre. Eso no ocurre en los privados. Siempre se encuentra una puerta donde claro. golpear. Eso en los privados no siempre pasa, y nosotros los vemos mucho. Bueno, en las obras sociales, le pongo un ejemplo. Por ejemplo. Después de la pandemia, la mayoría cerraron sus lugares y tienen que hacer un reclamo. Efectivamente. Y te atiende nadie o a través de un mail. Flor. ¿Qué es lo que tiene que hacer, digamos, el ciudadano que tiene algún problema con el PAMI, a dónde se puede acercar y cómo ustedes gestionan el reclamo concreto de la Defensoría? Bien, lo primero que siempre recomendamos en todos los casos es asistir a lo que digo yo, la primera ventanilla. O sea, lo primero es el PAMI. En este caso, que decimos, che, fui al PAMI y no me respondió. Que se lleguen a la Defensoría, nosotros inmediatamente tomamos ese reclamo y se lo hacemos llegar a las autoridades del PAMI para que rápidamente tomen intervención en un caso que por alguna cuestión se les está escapando y no debiera suceder. Bien, y la otra es, respecto a lo primero que usted mencionaba, esto, digamos, de la inteligencia artificial, podríamos decir, o el nivel de avance de la digitalización, etcétera. O sea, ¿usted cree que a nivel dirigencia política de todos los estamentos, no se está debatiendo? ¿Cree que se tendría que poner en agenda esa cuestión? Yo creo que los cambios que se producen van a una velocidad que los debates que requieren cuesta mantenerla. Digamos, Kennedy se planteó llegar a la Luna en 1960 y pico y algo más, y llegaron a finales de los 60. Hoy te avisan a la mañana que están pensando, no sé, en sacar un chat GTP, qué sé yo, sí. Y a los 2 días lo tenés a uno que dice, mira lo que probé, y te arma un discurso en una legislatura. Es decir, estos cambios nos llevan a una velocidad que, bueno, que todavía no la estamos experimentando. Va a haber digamos, que redoblar esfuerzo y que ingeniárselas para ver cómo nos preparamos para todos estos desafíos. Nosotros fuimos a los colegios en estas visitas que ya se venían haciendo a hablar un poco sobre lo que es el universo digital, un tema que nos preocupaba mucho, que es la identidad digital, porque un dato que no es menor, cuando nosotros éramos chicos lo que hacíamos prescribía con el tiempo. Hoy lo que vos cargaste en la máquina queda de por vida. Lo único que no sabe cuándo aparecerá y si aparecerá, nada más, pero sabemos que está. En esas visitas nos surge lo de la adicción a los juegos, que no necesariamente termina en ludopatía. Digamos, la ludopatía ya es la cuestión patológica, pero sí la adicción a los juegos. Una adicción que vos empezás a preguntarte cuán diferente era con respecto a cuando nosotros jugábamos a las figuritas en el colegio, donde a lo mejor también había alguna cuestión de intercambio, de el que ganaba se llevaba el pozo y todo esto. Sin embargo, empiezan a aparecer fenómenos que antes no estaban. ¿Por qué jugás? Porque es una forma de ganar plata fácil, rápida. Entonces empiezan a aparecer interrogantes que no los teníamos y que está sucediendo, y que eso sigue porque es 24/7, mientras nosotros volvimos a la Defensoría, vimos el tema, lo pensamos, qué vamos a hacer, lo hablamos con los concejales, se armó una charla, el gobierno municipal está haciendo otras cosas, pero las dinámicas son muy diferentes. Por eso yo decía, lo que antes nos imaginábamos como grupos vulnerables, capaz hoy hay que imaginarlos como grupos hipervulnerables, porque empezamos a estar mucho más de lo que nos imaginábamos en el estado de vulnerabilidad. Bueno, un debate que tiene muchos capítulos a los que hay que abordar, ¿no? La presencia del juego online en los niños y adolescentes era una cuestión inimaginable, ¿no? Pero hoy está al alcance de la mano. Ahí empiezan a aparecer también elementos que como papás o mamás nos interpelan. El hecho de haces un control, pero también hay un sesgo de privacidad. Si vos le permitís a
a tus hijos tener un celular, también les estás concediendo un aspecto de la privacidad que es sustancial, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde también podemos, desde el diálogo y demás, encontrar las herramientas para afrontar este problema? Son muchos los elementos que se ponen en juego y resulta muy valioso ponerlo también en debate. Permitime Sí. dar un ejemplo, porque mira, das en la tecla de las preguntas que nosotros nos realizamos. Bueno, Flores, jovencita. Nosotros, bueno, ustedes también, yo. A mí, yo me iba a dormir con el topollillo. Sí. A las 10 de la noche aparece el topollillo y nos manda. Nuestros padres sabían que estábamos en la pieza durmiendo. No había otro elemento más que a lo mejor prender la tele, pero no había más. No había más. Claro. Hoy vos te vas a dormir en tu pieza con el celular. Sí, claro. Nadie tiene control de eso. No. Más que vos y tu celular, sabiendo que vos tampoco lo tenés, pero no importa. Ese cambio es enorme. Parece una cuestión dicha así, menor. Y entra esto que vos decís. Entonces, ¿cómo se prepara? ¿Cómo se forma ciudadanía? ¿Cómo se forman ciudadanos en estos nuevos desafíos donde te presentan un mundo de libertad absoluta, pero que en realidad te van llevando de a poquito a una telaraña de la cual después no te podés deshacer? Que es muy compleja. Quiero agradecerle muchísimo que nos haya acompañado durante la mañana. Seguramente será la primera de muchas invitaciones. Este es un poco el desenlace del año, pero se nos viene un 2025 con muchos debates abiertos. Lo que hemos planteado aquí es apenas una sintomatología de lo que seguramente serán abordajes permanentes, ¿no? De lo que nos está ocurriendo en materia de derechos y en materia social en la ciudad. Muchísimas gracias, Daniel. El agradecido soy yo, porque para nosotros poder poner estos temas en la agenda, aunque sea, ya es un avance muy importante. Muchísimas gracias. Daniel Franquille, el defensor del pueblo aquí en los estudios de la Gospel. En minutos nada más estará el secretario de Gobierno, Roberto Cochati, ya está también aquí en la radio. Con él vamos a hablar de el contexto por el que atraviesa la ciudad y también los desafíos que se vienen para el próximo año. 10 de la mañana, 38 minutos. El lunes había, ¿cómo es? Ahí en el PAMI, afuera gente, o sea,